Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Saludos, amados hermanos, con la paz del Señor en esta tarde, que el Señor te bendiga grandemente. Y una vez más podemos estar aquí pudiendo llevar el mensaje que el Señor ha preparado en esta tarde para que tú puedas estar escuchando, tú puedas estar viendo de ahí donde te encuentres. Y quería compartir con ustedes en esta meditación donde vamos a leer el relato del llamamiento de Gedeón. Y yo meditaba mucho en esta palabra. Es un mensaje que alguna vez me ha tocado compartirlo también en la iglesia. Pero bueno, ahora quería compartirlo con todos ustedes también a través de estas redes sociales. Y poder hablar un poco de lo que fue el llamamiento de Gedeón. Pero más precisamente de cómo impacta, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, por lo menos lo interpreté yo, y para poder transmitirlo, para que pueda llegar a tu corazón en este tiempo donde estamos pasando necesidad y donde vemos que mucha gente también se está volviendo, ¿no es cierto? Más allá de que hay gente que está volviendo al camino de Dios, también vemos que hay gente que se está volcando también a la idolatría, que está buscando por otros lugares. Yo conozco testimonios también de gente que hasta ha ido a consultar a brujos, a adivinadores, para ver cómo sigue esto, cómo va a ser su futuro en adelante. Y entristece mucho, ¿no es cierto? Porque tenemos a Dios donde no hay que pagar nada, porque Él ya pagó el precio por todo, ¿no es cierto? Y solamente el humillarse delante de la presencia de Dios, para Él es solamente lo necesario para que uno pueda conocerle, ¿no es cierto? No hay que pagar ni dinero, no hay que no hay que traer nada, solamente un corazón dispuesto nada más a escucharlo. Y quería entonces compartir con ustedes en el libro de Jueces, en el capítulo número 6, donde encontramos el llamamiento de Gedeón. Y en el libro de Jueces, ya comienza el libro de Jueces después de que Josué parte, ¿no es cierto? Después que Josué muere, empieza esto de que empiezan a nombrar jueces. El Señor empieza a poner jueces, donde se van viendo cada uno de los que van pasando, de que cada vez se vuelcan más a la idolatría y vuelven al Señor. Entonces cuando se le empiezan a ir las cosas mal, el pueblo de Dios clama a Dios, el Señor los escucha y vuelve a pasar otro juez, y así van pasando varios. Y uno de los últimos es Barak. Lo encontramos a Barak junto con Débora, que es anterior a Gedeón, donde ellos hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero bueno, aquí quería enfocarme yo en Gedeón, donde en el libro de Jueces, como decía recién, que en el capítulo 6, vamos a hacer tipo como un resumen, no quiero leerlo todo porque es extenso. Entonces, donde dice que la escritura, donde dice que los hijos de Dios, el pueblo de Dios hicieron lo malo, dice que se habían volcado a la idolatría. Y hoy en día, ¿no es cierto?, en ese tiempo y hoy en día, lo que Dios no le agrada es justamente la idolatría, porque Él es un Dios celoso de nosotros. Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestra atención solamente en Él, porque es el único Dios que hay. No hay otro. Entonces, no hay otro como Él. Entonces, el Señor los dejaba al pueblo de que ellos se vuelquen a esto, a la idolatría, a buscar en los dioses de los amorreos, de los
de los madianitas, el Señor los dejaba. Arréglense usted, como diciendo, arréglense ustedes. El Señor estaba siempre ahí, dejándolos que ellos hicieran como ellos querían. Pero cuando las cosas les iban mal, ellos sabían justamente a quién clamar, a quién buscar, y era ahí donde se volvían a Dios y clamaban. Y cuando las cosas ya no parecía que ya estaban mal, que no daban para más, ahí era donde se arrepentían y clamaban a Dios, buscaban de Él, y el Señor los recibía nuevamente. Y sabe que Dios hace lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? Cada vez que le damos la espalda, cada vez que tomamos decisiones sin consultarlo a Él. Y el Señor, ¿sabe por qué no nos deja? Porque dice su palabra que Dios es amor. Y lo podemos ver en el libro de San Juan, en el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, donde dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios con él. Entonces aquí la escritura es clara, nos dice Dios es amor. Entonces Él tiene ese amor para con nosotros. Él es el que nos ama y que nunca nos va a dejar de lado, y que cada vez que nosotros clamemos, Él va a estar ahí. Y así pasaba con el pueblo de Israel. Cuando ellos necesitaban del Señor, cuando ya todas las cosas no iban para más, clamaban al Señor y el Señor nuevamente los recibía. Y como decía hace un momento, así es con nosotros también el Señor. El Señor está siempre ahí porque el Señor nos ama. El Señor nos ama y quiere que nosotros permanezcamos en Él, que nosotros no le demos la espalda, que nosotros estemos siempre creyendo en Él, aferrándonos a Él, en su palabra también, ¿no es cierto?, tomándonos de su mano, que el Señor no nos va a hacer faltar nada, el Señor siempre va a estar con nosotros. Por más que tomemos malas decisiones, que nos equivoquemos muchas veces, solamente debemos de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, clamar, y el Señor nuevamente nos va a tomar con su mano, nos va a sostener nuevamente. Y como decía recién, nosotros tenemos el libre albedrío, el Señor nos dio el libre albedrío y nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Y es fácil, una vez que algo no sale como nosotros queríamos, decir que muchas veces escuchamos, ¿no es cierto? Y creo que alguna vez a alguno de nosotros nos ha pasado también, de que hemos tomado malas decisiones, hemos tomado hemos vivido situaciones de las cuales hemos hecho cosas también sin consultar a Dios, y cuando viene ya después la consecuencia, porque uno lo hace con nuestra propia voluntad, lo hacemos, ¿no es cierto?, conscientemente, sabiendo de que no le estamos dando la participación que el Señor necesita, que nos guíe, para que o de ponerlo en oración para que el Señor nos ayude en todo. Entonces, después viene, cuando la cosa no sale como nosotros queríamos, viene esto, empezamos: ¿por qué Dios permitís esto? ¿O por qué me pasa esto a mí? Entonces, al estar haciendo nuestra voluntad, porque lo hacemos con nuestra voluntad, nos sucede lo que le sucedió al pueblo. El enemigo viene a saquearnos, a destruirnos, a desfenestrarnos y a sacarnos todo, nos deja sin nada. Y así es como le sucedió al pueblo de Israel. Dice que ellos, cada vez que dice su palabra en el libro de Gedeón, como decíamos, en el versículo número 6, versículo 3, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos los destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con tiendas grandes, dice, como multitud de langosta, arrasaban con todo, no les dejaban nada. Entonces dice que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa, dice, de Madián. Vemos las consecuencias
de dejar a Dios de lado. Por eso yo le puse como título a esta meditación: no te alejes de Dios. Porque las cosas no van bien cuando uno se aleja de Dios. Yo doy gracias al Señor que desde que comencé este camino, desde que le conocí, nunca me he alejado de su presencia, nunca me he alejado de su camino. Pero conozco muchos testimonios de hermanos que se han apartado de Dios, que han estado perdidos en el mundo y las cosas no les fueron bien. Y gracias al amor y a la misericordia de Dios pudieron volver al camino. Pero también conozco muchos hermanos apartados que todavía no han vuelto al camino y que las cosas no le van bien. Y me ha tocado hablar con muchos de estos hermanos, de poder alentarlos, de poder hablarles y de ayudarlos, ¿no es cierto?, en alguna manera, orando también por ellos, pero poder aconsejarles, decirle: volvete al camino de Dios, volvete, porque vos ves cuál es tu situación, vos ves cómo te está yendo. Entonces no hay nada bueno en el mundo, pero por testimonio de los que se han vuelto, que se han alejado y han vuelto a Dios, dice que es muy difícil volver a Dios, dice que cuesta mucho. El enemigo trabaja de tal manera, dice que como que ya comienza con la vergüenza, comienza con muchas cosas a poner que como que les da hace mal y no quieren volver a Dios. Entonces cuesta mucho, pero Dios es bueno, Dios nos ama y Él quiere que nadie se pierda, que ninguno de sus hijos se pierda. Y mire lo bueno que es Dios, porque cuando volvemos a clamar a Él, Él nos escucha y nos recibe nuevamente en su camino. Y en el versículo número 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Entonces muchas veces el Señor nos pone en nuestro camino, o pone, ¿no es cierto?, en el camino de aquellos que se han alejado, personas, hermanos, siervos, de los cuales nos vienen a traer este aliento a nuestras vidas, nos vienen a aconsejar, nos vienen a decir de que, lo que yo decía recién, de que no hay nada bueno en el mundo fuera de Dios. Entonces nos vienen de esta manera a alentarnos, a ayudarnos, y el Señor toca a estos corazones, toca a cada uno para que puedan venir y hablarnos y que nos puedan ayudar, ¿no es cierto?, a aquellos que se han alejado, como decíamos recién. Y nos traen palabras, ¿no es cierto?, nos traen consejos, nos traen advertencias. Y ¿sabe qué es lo triste en todo esto? Que también, así como uno lleva, o como nos han traído, o como usted le ha tocado, a lo mejor que está viendo, le ha tocado llevar palabra, también nos pasa también que desoímos la palabra de Dios. Porque desoímos, ¿por qué? Porque no es lo que queremos escuchar. Y lo menospreciamos también muchas veces. Y es triste, porque esta palabra que el Señor pone en nuestros corazones para poder llevarles a otros, para poder darle ese aliento, a lo mejor la otra persona, al estar en esa condición, no lo quiere recibir, no lo quiere escuchar, porque sabe que está errado lo que está haciendo o en el camino que le está tocando pasar. Y sabe que Dios lo está esperando. Pero llega un punto donde su corazón está tan endurecido, donde el enemigo trabajó tanto en su mente, que es como decía recién, por ahí la vergüenza, o por ahí sabiendo de que qué es lo que tiene que hacer, no lo quiere hacer, porque también termina gustándole, vamos a decirlo de una manera, lo que está haciendo. El estar perdido, el estar alejado, al no tener que estar escuchando, ¿no es cierto?, a nadie que venga y le diga las cosas, se siente mejor. Y sabe que eso es malo, sabe que el estar alejado de Dios es malo. Y muchas veces también menosprecian, ¿no?, o menosprecian la palabra que uno puede llevarle. Y escuchamos también, ¿no es cierto?, que de testimonios de que han llevado palabra y la otra persona no lo ha recibido, se han enojado, o han dicho: vos no sabés nada de mí. Y se escuchan muchas cosas, y es triste porque
el Señor toca nuestras vidas, usa, ¿no es cierto? Nos usa a cada uno de nosotros, de que estamos sirviéndole a Él, o tú que estás del otro lado, que estás sirviendo a Él. El Señor pone esa palabra en nuestro corazón para que nosotros podamos ayudarle, para que podamos traer de nuevo al camino a aquel que se ha alejado. Y como decía, duele, ¿no es cierto? En nuestro corazón duele porque yo he hablado con cristianos, con hermanos apartados, con creyentes apartados, y también me decían lo mismo: no es el tiempo para volver, o yo no quiero volver, la verdad que así estoy bien. O entonces uno se duele en el corazón, ¿no es cierto? Porque sabe qué es por lo cual está pasando este hermano, y sabe que no va a terminar de buena manera, porque no hay nada, el mundo no puede ofrecerte nada bueno. A lo mejor al principio va a parecer que está todo bien, que es todo lindo, que todo sale bien, pero después a la larga no va a ir por buen camino. ¿Y cómo terminamos? Sin nada. Terminamos mal, terminamos como el pueblo, como el pueblo de Israel, escondidos en cavernas, porque dice que habían hecho cavernas, porque dice que como venían los madianitas y venían y le destruían todo, arrasaban con todo, entonces terminaban escondidos en cavernas, en cuevas, escondidos y alejados de Dios. Y así es, ¿no? Como nos terminamos apartando de Dios, nos terminamos escondiendo porque viene alguien a hablarte y escapan, ¿no es cierto? Como decía recién, gente que escapa, uno le quiere hablar y al conocer la palabra escapan, porque saben lo que uno le va a ir a decir, lo que uno le va a querer llevar, ¿no es cierto?, el mensaje. Entonces terminamos escondidos y sin nada. Y así estaba Gedeón, dice en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces aquí vemos que Gedeón estaba escondido, sacudiendo el trigo para guardarlo, para esconderlo de los madianitas. Y cuando Dios viene a nosotros, que nos viene a socorrer, cuando nosotros clamamos, como decíamos recién, clamamos al Señor y pedimos ese auxilio, ese socorro, muchas veces estamos tan distanciados que hasta parece que lo cuestionamos al Señor. Y usted me va a decir, ¿cómo lo cuestionamos? ¿Por qué lo cuestionamos? En el relato leemos que dice en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahí cuando clamamos a Dios, el Señor viene a auxiliarnos, a nuestro socorro, viene a decirte, yo estoy aquí, varón esforzado y valiente eres tú. Y parece que una parte nuestra quiere y clama a Dios, pero la otra parte, aquella que quedó perdida, ¿no es cierto? La parte de la carne, tenemos el espíritu y la carne es la que quiere volverse a las cosas de la carne, quiere volverse al mundo. Entonces esa es la parte donde nuestra mente empieza a querer llevarnos para el otro lado, no para el lado de la presencia de Dios, sino para llevarnos para el otro lado. Y estamos tan alejados del Señor que muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y Gedeón en el versículo 13 le dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahí Gedeón le dice, pero ¿cómo? Si tú eres Dios, tú eres aquel que sacó al pueblo de Egipto, que lo sacó de la esclavitud, y ahora, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? Que nos tenemos que esconder y no tenemos para comer y tenemos que andar escondiendo el alimento. Entonces ahí es donde nuestra mente empieza a jugarnos esa mala pasada, nos empieza a querer engañar y nos quiere llevar para ese lado, para que no escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos vino a decir, varón esforzado y valiente, como le dijo el ángel de Jehová.
Entonces nosotros debemos de escuchar esa voz, debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, porque el Señor habla a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces nosotros debemos de aferrarnos del Señor, no alejarnos, sino acercarnos a la presencia del Señor. Y Dios quiere que en este día le demos esa oportunidad, que le demos ese lugar para que Él pueda obrar, para que el Señor nos pueda ayudar, para que Él demos ese lugar a Dios, para que Él nos pueda socorrer, pero no escuchando la parte carnal, sino la espiritual que hay en nosotros. Que el Espíritu Santo, podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a nuestros corazones y te dice: yo estoy aquí contigo, yo te quiero ayudar, varón esforzado y valiente. Entonces nosotros debemos de hacer caso al Espíritu Santo de Dios, que viene a socorrernos en este tiempo, donde vemos que hay mucha necesidad, como decía al comienzo, donde mucha gente se está alejando del camino de Dios. Así como hay mucha gente que se está volviendo a Dios, también mucha gente está alejándose de Dios y te dicen: pero ¿por qué? Como decía recién Gedeón, pero si tú hiciste todo esto y eres el Dios de los milagros y Dios esto, ¿por qué Dios permite toda esta pandemia? ¿Por qué me está pasando esto, que me quedé sin trabajo? ¿Por qué me está pasando esto, lo otro? ¿O mi familia le tocó pasar por esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces Dios quiere que en este tiempo nosotros nos acerquemos, que nos aferremos de Él. Entonces que podamos llevar este mensaje a aquellos que están pasando por esta necesidad y decirle: el Señor te ama, Dios te ama, hermano, amigo, Dios te quiere ayudar en este tiempo de necesidad. Que podamos escuchar la voz de Dios y podamos ser de bendición para otras almas. Y en el versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el Señor nos está enviando en este tiempo a que nosotros podamos alcanzar a estas vidas, a estas almas, que podamos llevarle este mensaje de salvación, este aliento para sus corazones, para que se puedan nuevamente reconciliar con el Señor, para que el Señor quiere que nadie se pierda. Él es el deseo que hay en Dios, que ninguno de sus hijos se pierda, que nadie en este mundo se pierda. Entonces nos dice: yo te envío, dice el Señor. Dice: no te envío yo te envío, te está diciendo en esta tarde, a que podamos llevar esta palabra, este mensaje de salvación a estas vidas, para que nadie se pierda, hermano. Entonces, a ti que estás del otro lado, que estás alejado del Señor, no te alejes de Dios. Acércate a Dios en este día. Hoy es el día, hoy es el momento para que tú te puedas acercar al Señor, para que tú puedas reconciliarte. Si te alejaste del Señor, dale esa oportunidad a Dios. Dale esa oportunidad para que Él te pueda ayudar en todo lo que estés pasando. Cualquiera sea la adversidad que nos toque pasar, Él está contigo, Él está con nosotros, amado hermano. Él está con nosotros. Entonces dice su palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que el enemigo quiere en estos tiempos, de que cuanto más puedan alejarse de Dios, cuantas más almas se pierdan, mejor va a ser para Él. Pero Dios quiere en este tiempo de que nadie se pierda. Entonces aferrémonos de la mano del Señor. Hoy el Señor te extiende su diestra. Hoy el Señor te está extendiendo la mano para que tú te puedas agarrar de Él y puedas acercarte nuevamente al camino de Dios. Y para que no desoigamos la voz del Espíritu Santo en este tiempo, donde estamos pasando por tanta necesidad. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo número 3, en el versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí ya nos vamos al Antiguo Testamento, pero en el libro de los Salmos está esto. Pero bueno, yo quiero que usted recuerde esta frase. Dice: si oyeres hoy su voz, está hablando del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Escucha la voz del Espíritu Santo en esta tarde, hermano. Escucha la voz del Espíritu Santo que te dice que te acerques a Él,
que te aferres a Él, dale esa oportunidad a Dios. Si te alejaste del camino de Dios, vuélvete a Él. Vuélvete, que Él te está esperando con los brazos abiertos, así como esperó en la parábola del hijo pródigo, como compartía nuestra hermana Noemí el día martes. Así te espera el Señor, con los brazos abiertos, te está esperando con los brazos abiertos para que tú puedas volver al camino. Y si tú que estás viendo este video todavía no has conocido al Señor, dale esa oportunidad a Dios para que Él te pueda ayudar en este tiempo. Vos me vas a decir de que están pasando por una mala situación, de que tenés problemas o con tu trabajo, o hay problemas de salud en tu familia, pero el Señor quiere obrar en tu vida y en tu corazón. Dale esa oportunidad a Dios. Él quiere entrar en tu vida. Así que los quiero alentar en esta tarde a que no se alejen, no te alejes de Dios. Si estás alejado, vuélvete al camino. Y si no le has conocido aún, súbete a vamos a decirle, a este tren. Súbete a este tren que vamos de camino al cielo, vamos a la presencia del Señor, vamos a esa vida eterna que el Señor nos promete. Entonces, súbete a este tren, vamos a decirle de esta manera, que el Señor quiere salvar tu vida, tu alma, para que puedas tener juntamente con Él una vida eterna, una vida de bendiciones para ti. Entonces, aférrate al Señor si no le conoces aún. Esto, amados hermanos, es lo que quería compartir con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Y recuerden que los días martes y los días jueves a las 19 horas seguimos compartiendo palabra del Señor con meditaciones. Y los días domingos a las 11 de la mañana el pastor está trayendo la predicación. Así que muchas bendiciones, que tengan un lindo fin de semana y que el Señor les bendiga grandemente. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.